Hola, bienvenidos en la entrevista de France 24. Nuestra invitada hoy, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, hablando de un lugar secreto en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El 28 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Usted tenía que ser candidata, pero no pudo. En su lugar se postuló Edmundo González. Según las encuestas independientes, los recibos de las máquinas de votación, él derrotó al actual presidente Nicolás Maduro, pero Maduro fue declarado ganador con 51% de los votos. Desde el 28 de julio, el señor González decidió huir a España. Eso es un golpe muy duro para la oposición, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería el régimen, pero eso no fue lo que ocurrió. Al contrario, yo siento que se puso en evidencia la crueldad de este sistema y que a Maduro lo único que le queda en este momento es la violencia. Lo que ocurrió el 28 de julio es un antes y un después en en las condiciones más terribles de la tiranía, fuimos capaces de derrotar al régimen. Los resultados fueron 70-30 a favor de Edmundo González, pero además en 24 horas teníamos las pruebas con las actas originales digitalizadas y colocadas en una página web para que el mundo entero las viera. De modo que nadie duda que Edmundo González es el presidente electo. Maduro, al verse descubierto, inició una ola brutal de represión que incluyó presionar, extorsionar y chantajear a Edmundo González para que saliera de Venezuela. Y sintió él, Edmundo, que le era más útil a la causa libre, acompañando la lucha de los venezolanos desde afuera, que en una prisión de la tiranía. Así que creo que al régimen esta operación le resultó un gran fracaso y nosotros hoy estamos más fuertes que nunca. Antes de irse, González firmó una carta reconociendo que Maduro ganó las elecciones. Después de su llegada en Madrid dijo que fue presionado, pero el régimen dice que que no hubo presión. Y también hay artículos donde unos dicen que España tuvo un rol en presionando a González para que se vaya a España. ¿Qué es su respuesta? Todo el que conoce la naturaleza del régimen venezolano entiende lo que pasó. Fue una brutal extorsión y chantaje. Eso fue lo que ocurrió y tuvo lugar en la Embajada de España, lo cual es evidentemente muy grave. Pero lo importante es que esta operación que diseñó el régimen terminó poniendo en evidencia una vez más su carácter y el pueblo de Venezuela está hoy más unido que nunca y decidido a avanzar, acompañando y exigiendo todas las acciones de la comunidad internacional para que Edmundo González sea juramentado como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Pero eso tuvo lugar en la Embajada de España con la presencia del embajador. Entonces, hay unos que se preguntan, España ayudó al régimen para exfiltrar a González, ¿no? Bueno, efectivamente hay un debate en el mundo, es un tema muy delicado. Al final, la verdad siempre se sabe. Lo importante en este caso, repito, es que Edmundo González, como presidente electo, está a salvo y está siendo reconocido como presidente electo. La semana pasada fue el Parlamento Europeo que lo reconoció y que exhortó para que todos los países de Europa lo reconozcan como tal. Pero esto no está ocurriendo. Ningún país europeo, los Estados Unidos tampoco lo reconocieron. ¿Por qué? ¿Tienen miedo del régimen de Maduro o qué pasa? ¿Por qué eso no está ocurriendo? No puedo responder esa pregunta con precisión. Lo que yo sí sé es que cada día son más instancias. En este momento estamos en la etapa de los parlamentos. Recién ayer fue el Senado colombiano. También lo reconoció el Congreso de Chile, de República Dominicana. Las dos, tanto el Congreso como el Senado de España. Es decir, estamos avanzando día a día. Claro que hubiésemos querido que esto se resolviera el propio 28 de julio,
pero no estamos enfrentando una democracia, ni siquiera una dictadura convencional. Esto es un sistema criminal y los venezolanos sabíamos muy bien la naturaleza de este sistema y que esto iba a requerir un enorme esfuerzo ciudadano. Y aquí estamos dispuestos a luchar hasta el final. Pero ¿qué hay que hacer ahora? ¿Hay que tener más sanciones de Europa, de Estados Unidos contra el régimen de Maduro? ¿O hay que sentarse en la mesa y negociar? Es que una cosa no va sin la otra. Al final, el régimen va a aceptar negociar cuando el costo de permanecer en el poder a la fuerza sea más alto que el costo de dejar el poder. Solo ese día, solo ese momento, el régimen va a aceptar una negociación. Entonces, lo que hay que hacer, y estamos haciendo, es elevar ese costo de permanencia en el poder. ¿Cómo se hace? Por diversos mecanismos. Las presiones diplomáticas, la justicia internacional, la presión ciudadana, todo esto va sumando, sumando, sumando. De hecho, este sábado tenemos una movilización a nivel mundial, esperamos que sean más de 400 o 500 ciudades alrededor del mundo y van a ser cientos de pueblos en Venezuela también. Es decir, una Venezuela unida, convertida en una causa mundial, y queremos pedirle a los ciudadanos del mundo, muy especialmente los ciudadanos que han acogido, los países que han acogido a venezolanos, que nos acompañen este sábado 28 a celebrar 2 meses de nuestra victoria y recordar que esto no tiene vuelta atrás. En el pasado, el régimen del chavismo se robó muchas elecciones. Nunca habíamos logrado demostrar nuestra victoria. Esta vez lo hicimos. El rol de los presidentes de izquierda de la región, Lula, Petro, Obrador, ¿qué opina? ¿Que hacen esfuerzos o que no hacen mucho? ¿Qué le parece? Bueno, está el presidente Boric de Chile, que también es de izquierda, y que en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que Edmundo González es el presidente electo, que hay que reconocerlo, que es la manera de avanzar en una transición. Pero los Ahí otros está el no. ejemplo. Todavía no, todavía no. Y yo creo que han intentado mantener una posición prudente para tener una interlocución, mantener una interlocución con Maduro, porque hay que recordar que Colombia y Brasil, al ser nuestros vecinos inmediatos, son los que más padecen los estragos de si Maduro prolonga esta agonía. Y estoy hablando de millones de venezolanos más que pueden cruzar la frontera. Ya tenemos la crisis migratoria más grande del mundo. Son más de 8 millones de venezolanos. Estos son desplazados porque lo que está ocurriendo es que Maduro quiere que la gente huya. Maduro quiere aumentar la división y el éxodo de los venezolanos, y eso es lo que tenemos que impedir. Y por tanto hay que ir a la causa del problema. Y la causa es un régimen criminal que ha empobrecido intencionalmente el país para quedarse aferrado al poder en sus actividades criminales. Bueno, presión internacional, sanciones, pero también se necesita una división dentro del régimen. Hubo esfuerzos antes con las Fuerzas Armadas, Juan Guaidó, todo eso. Eso no funcionó. Ahora, ¿se vean esas divisiones o todavía no? Miren, la situación en Venezuela es totalmente distinta a lo que hemos vivido en el pasado. Aquí estamos hablando de 90% del país unido. El chavismo sufrió un descalabro y ellos lo saben. Y eso se refleja en todos los otros órganos, incluyendo las policías y las mismas Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas, sin su cooperación, nosotros no hubiéramos podido recoger las actas el 28 de julio. Y el régimen lo sabe. A Maduro lo único que le queda es el alto mando de las Fuerzas Armadas y el uso de la violencia y el miedo frente a la población. Pero eso ya no funciona. El país está decidido a avanzar con inteligencia, obviamente, porque tenemos que cuidar a nuestra gente, pero sabemos cómo organizarnos, sabemos cómo presionar y eso es lo que va a ocurrir. Y cada día Maduro pierde apoyos, tanto internos como externos,
Y eso es lo que hay que tener muy presente hoy. Y le pedimos a la comunidad internacional que mantenga a Venezuela como el conflicto más importante que hoy hay en todo el hemisferio occidental. Esto trasciende nuestras fronteras. Esto tiene que ver con Maduro, que es el principal aliado de Putin y de Irán en las Américas. Esto tiene que ver con la desestabilización política que Maduro impulsa desde Venezuela y las redes del crimen organizado y obviamente una situación de catástrofe humanitaria que tenemos que detener. Nunca hemos tenido una oportunidad como la que tenemos hoy. Estamos más fuertes que nunca, decididos a luchar y necesitamos al mundo, a Europa especialmente, con nosotros. Última pregunta. Si usted se sienta con Nicolás Maduro, ¿qué le puede ofrecer? ¿Una amnistía o para que se vaya del país o no hay que tener justicia? Nosotros estamos dispuestos a establecer una negociación en la cual haya garantías, donde hayan incentivos y estímulos para facilitar y avanzar en la misma. Pero desde luego, no estamos planteando impunidad en Venezuela. Nosotros vamos a la construcción de un sistema de justicia y se la vamos a ofrecer incluso a quienes nos las negaron a nosotros. Usted se queda en Venezuela, Edmundo González decidió irse. ¿Usted quiere quedar en Venezuela o también irse si hay presiones, amenazas? Yo estoy en Venezuela porque siento que aquí es donde soy más útil a nuestra causa, acompañando a los venezolanos en esta nueva fase de lucha, que es dura y lo sabíamos, pero que al final también lograremos la victoria como fueron en todas las etapas previas. Así que confíen en Venezuela, acompáñennos y aseguren que esta causa global, que es la libertad de nuestro país, se mantiene firme y el régimen de Venezuela lo entiende. El mundo entero está con los venezolanos. ¿Usted no tiene miedo para su vida? Todos tenemos miedo a nuestra vida, al riesgo a nuestra vida en Venezuela. María Corina Machado, muchas gracias y muchas gracias a ustedes.